En el centro de Colombia, en el departamento de Cundinamarca, en el municipio de Villapinzón, más exactamente en el páramo de Guacheneque, en medio de frailejones y aguas cristalinas, nace el río Bogotá, que en otra época fue conocido como el río Funza, palabra muisca que significa Gran Señor. El Gran Señor recorre sus primeros 11 kilómetros con agua cristalina que incluso se puede beber directamente. Es sin duda uno de los nacimientos hídricos más bellos de Colombia. Se podría describir como un río de sueños. A lo largo de sus 380 kilómetros pasa por 43 municipios hasta llegar a su desembocadura en el río Magdalena, a la altura del municipio de Girardot. El río Bogotá genera el 8% de la energía a nivel nacional y el 25% de la energía que consume la ciudad de Bogotá. Su agua tiene diferentes usos: agropecuario, industrial y para el consumo humano. Para un mejor manejo, administración y comprensión del río, este ha sido dividido en 3 grandes tramos. El primero es llamado Cuenca Alta. Es un tramo de 145 kilómetros que va desde su nacimiento en el municipio de Villapinzón hasta su llegada a la ciudad de Bogotá, específicamente en el punto llamado Puente la Virgen. El segundo es la Cuenca Media. Es un tramo de 69 kilómetros comprendido entre Puente la Virgen y Soacha. Es decir, la Cuenca Media se refiere al punto donde el río pasa por Bogotá. El tercer tramo corresponde a la Cuenca Baja. Es un recorrido de 166 kilómetros que se extiende desde Soacha hasta su desembocadura en el río Magdalena, en el municipio de Girardot. La primera partecita, como les digo, es ir al nacimiento del río Bogotá. Caminamos 6 kilómetros. Vamos a la primera parte del río, la parte bonita, la parte limpia. Entonces el nacimiento del río Bogotá pues es todo lo que caminamos, esos 6 kilómetros. Entonces literalmente vamos a caminar sobre el nacimiento del río, porque el río lo forma cada gotica que se va produciendo en el ecosistema, va formando esas pequeñas escorrentías y todo va llegando a la parte baja. Entonces caminamos sobre el nacimiento del río Bogotá. Lo pueden observar de que es un ecosistema de que no está para nada intervenido. Es uno de los páramos pues más protegidos y más conservados que hay en Colombia, porque no tenemos agricultura, no tenemos ganadería, no tenemos minería, ni siquiera tenemos habitantes en la parte del nacimiento. Entonces está muy conservado, muy protegido. Entonces desde ahí estamos colocando nuestro granito para la descontaminación del río. Y eso pues gracias a acá la alcaldía de Villapinzón, a la corporación, a la gobernación, que son los que pues en últimas aportan para la compra de esos predios y que esté conservado y protegido. En el páramo de Guacheneque, ubicado en la cuenca alta del río, siempre se tiene suerte. Si hace sol, el paisaje es espectacular. Y si en cambio llueve, la experiencia del recorrido es extrema y emocionante. En efecto, se trata de uno de los ríos más lindos de Colombia. El paisaje es hermoso y la sensación al estar allí es indescriptible. La naturaleza hizo un trabajo perfecto y en Villapinzón lo están cuidando bien. Pero al salir de Villapinzón empieza su camino de contaminación. Esto debido a la presencia en el municipio de ganadería, curtiembres y centros poblados. En este punto el río ya ha recibido residuos de las curtiembres y los mataderos como cromo, sulfuros y materia orgánica.
El río Bogotá transita lento, pero su declive es muy bajo y no le permite tener una buena oxigenación. Y así, en calma y con una importante carga de contaminantes, llega a la capital de Colombia, la ciudad de Bogotá. Una ciudad ubicada de forma privilegiada entre los cerros orientales y el río del que toma su nombre y su agua, pero el cual, con los años y por culpa de la desidia estatal y la falta de conciencia ciudadana, se convirtió en uno de los ríos más contaminados del mundo. En su paso por Bogotá, el río recibe 440 toneladas diarias de desechos, 89 kilogramos de plomo, 5,2 toneladas de detergentes y 1.473 toneladas de sólidos, sumados a los desechos industriales que llegan al río como el mercurio y cadmio. Pero algo que llama la atención de esta problemática es que gran parte de estos desechos vienen del ciudadano que, de manera despreocupada, arroja un papel a la calle, una toallita húmeda al sanitario o el aceite al sifón del lavaplatos. Debido a esto, cuando el río sale de Bogotá y pasa por los 14 municipios de la Cuenca Baja, es una alcantarilla a cielo abierto. Todos por acción o por omisión, hemos contribuido a contaminar el río, el mismo que debería ser un símbolo de la ciudad y punto de encuentro para propios y turistas. Es tristemente un referente de suciedad y malos olores, y hoy apenas está saliendo de cuidados intensivos. La contaminación del río Bogotá es causada por 3 factores que engloban la totalidad de la problemática. El primero es el vertimiento directo de aguas residuales de 4 tipos: industriales, pecuarias, agrícolas y finalmente las domésticas. Si el río Bogotá fuera una película, ¿quién sería el villano? Lamentablemente el villano de la película seguimos siendo los hombres, ¿sí? Seguimos siendo los hombres que probablemente no tenemos la conciencia de amor por la naturaleza. Entonces ese villano siempre está ahí metido, está atrás. El villano seríamos todos, municipios, todos los habitantes que vivimos alrededor del río Bogotá, todas las entidades que no en un momento no previeron esa contaminación en la que estaba el río. El villano seríamos absolutamente todos. El segundo factor es el bajo nivel de compromiso de las industrias con la gestión ambiental y la producción más limpia, debido a la permisividad del Estado. Y el tercer factor problema es la falta de conciencia y de educación ambiental de gran parte de la ciudadanía. El problema que tenemos es que somos ignorantes de nuestras oportunidades. Nosotros estamos sumergidos en los problemas y hacemos el análisis de los problemas. Lo que necesitamos es ver el portafolio de oportunidades, pues nuestra ignorancia es lo que nos impide realmente aprovechar lo que tenemos delante de nosotros. Cuando el río llega a la ciudad por el norte, la Petar Salitre limpia parte de sus aguas, pero todo el río se vuelve a contaminar a su paso por Bogotá y sale casi muerto por el sur, pues recibe los desechos urbanos y también los desechos industriales, ya que estas dos zonas de la ciudad, la urbana y la industrial, quedan una junto a la otra y como si fuera poco, a esto se le suman las redes de alcantarillado ilegales, construidas por urbanizadores piratas. Estas redes son muy difíciles de detectar y llegan directamente al río sin ser tratadas. Es por estas razones que una segunda Petar, la salida de la ciudad, es de vital importancia para la recuperación del río. Por fortuna ya se han tomado acciones al respecto y mediante el Convenio 171 de 2007, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el Acueducto de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá unen sus esfuerzos para llevar a cabo el megaproyecto del río Bogotá. Este convenio de voluntades solo fue posible después de que en 2004 el Tribunal Administrativo de Bogotá sancionara a las 3 entidades y en un fallo histórico para Colombia declarara que
Son responsables por acción todos los habitantes e industrias de la cuenca que desde hace no menos de 20 años han venido realizando sus vertimientos domésticos e industriales sin tratar a las aguas del cauce. Es decir, El villano seríamos todos. el tribunal declaró también que, por omisión en el control de los vertimientos de las aguas residuales, son responsables la Nación, los Ministerios de Minas y Energía, Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Protección Social y Agricultura, IDEAM, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Distrito Capital, Departamento Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAP, Empresa de Energía Eléctrica, Departamento de Cundinamarca. Además, los municipios de la cuenca alta del río, Villapinzón, Chocontá, Suezca, Gachancipá, Tocancipá, Zipaquirá, Sopó, Cajicá, Chía y Cota. De la cuenca media, Funza, Mosquera, Soacha, Madrid. Y de la cuenca baja, Cibaté. Este fallo no tiene precedentes en la historia judicial del país. Además de declarar responsables de la catástrofe del río a entidades públicas y privadas, el tribunal avaló como programa de saneamiento la propuesta presentada por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que incluyó la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre, conocida como Petar Salitre, y la construcción de la Petar Canoas. En este punto, le ordena a la CAR apoyar la financiación del plan con la mitad de los recursos. Y concluye diciendo que la descontaminación del río Bogotá es responsabilidad de todos los entes territoriales involucrados y de los órganos ambientales, y no es solo tarea del distrito, e incluso le recuerda al presidente de la República que es la primera autoridad ambiental del país. El megaproyecto del río Bogotá corresponde al ordenamiento del territorio en torno a la cuenca hidrográfica mediante la recuperación ambiental y la adecuación hidráulica del río. Vale la pena recordar que antes de este fallo del tribunal, en septiembre de 1997, durante la primera alcaldía de Antanas Mocus, se inició la construcción de la Petar Salitre. La obra concluyó en el año 2000. La puesta en marcha fue en septiembre del mismo año, y desde entonces la planta siempre ha estado en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año. Básicamente lo que hace una petar es tomar el agua contaminada del río y limpiarla. La planta del Salitre en su momento cumplió con esa función, pero el crecimiento de la ciudad hizo que esta planta se quedara corta, por lo que el tribunal en el fallo del 2004 le ordenó a la CAR encargarse de su ampliación. La buena noticia es que gracias al trabajo de la CAR y al adecuado funcionamiento de la Petar Salitre, el río ya es navegable en un corto tramo. La biodiversidad en la zona está creciendo y en un futuro se abrirá una licitación para que una empresa se encargue de administrar la navegación en el río, lo que nos hace pensar que el río Bogotá podría volver a ser ese gran señor, ese río de sueños que todos queremos. La mala noticia es que hasta hoy, inicios del año 2023, aún no se han terminado la Petar de Canoas y se encuentra en medio de conflictos contractuales y administrativos. Las grandes ciudades y las ciudades en general son responsables de entregarle al río el agua o los vertimientos de una manera, digamos, sana. O sea, que cumplan con los requisitos ambientales para que al río le lleguen un agua tratada y descontaminada. La Petar Canoas es una planta que tratará 16 metros cúbicos por segundo, costará más de 4.5 billones de pesos, será una de las 12 plantas más grandes del mundo y la tercera en Latinoamérica. Cuando se termine de construir, será una obra de dimensiones extraordinarias. Canoas es un proyecto que lleva casi 20 años, en donde primero la ciudad tiene que determinar, vea, dónde son los puntos óptimos para poner las plantas de tratamiento. Necesitamos 1, 2, 3 o 4 plantas de tratamiento. ¿Cuál es la forma más eficiente de hacerlo? Buscar diseños, hacer diseños a detalle, después licencia ambiental, buscar la plata. Entonces son proyectos complejos de altas dimensiones. Y es difícil entonces entrar a calificar, digamos, las soluciones de cada una de las ciudades.
Por más que el Estado tome cartas en el asunto, no podremos tener un río en un buen estado si nuestra conciencia y educación no se preparan de forma adecuada. Y aquí, en este punto, la academia tiene una parte de responsabilidad. Yo creo que otro aporte que hace la academia es la producción de tecnologías, ¿no? De tecnologías que ayudan a los procesos de descontaminación, de recuperación, pero eso no es suficiente. Yo creo que es absolutamente necesario trabajar paralelamente con la concientización, y esto es un problema difícil de superar en la medida en que son procesos de muy largo aliento. La educación ambiental y esto de generar conciencia, crear una nueva cultura con respecto a nuestra responsabilidad hacia los recursos naturales y particularmente al recurso hídrico, es una tarea que dura mucho tiempo, pero que hay que empezar. El río de Bogotá ofrece la transición hasta la ecología de todo este capital Bogotá. Cada río tiene una carga orgánica. En la carga orgánica, desde los excrementos de los animales, de los seres humanos, a los desechos de nuestra comida diaria. Y toda esta carga orgánica se decompone en su decomposición en el agua, sin oxígeno o con muy poco oxígeno. Este genera gas metano, que es el gas que necesitamos para cocinar. Y esto es el sueño que yo tengo aquí. Ha sido realizado principalmente en China, donde hay más de 100.000 digestores, fermentadores, donde lodo, excremento y desecho orgánico se mezcla para organizar un fuente energético sin límite, porque tanto que hay vida, habrá desecho orgánico. La comunidad que viva alrededor no hubiera una oportunidad económica, ustedes no tienen ningún proyecto sostenible. Se necesita ofrecer algo a la comunidad para que la comunidad se involucrara. Pero con una comunidad motivada y involucrada, este es una plataforma de regenerar la ciudadanía que necesita tanto Bogotá. Después de todos los trabajos que se han hecho, ya vemos bastante biodiversidad, bastante reforestación, la gente apropiándose de su territorio y hay otra expectativa en el río Bogotá, nueva vida. Luego de su paso por Bogotá y Soacha, el río por un momento, tal vez en un acto de rebeldía o un intento de autosalvación, da un salto de vida infructuoso y se convierte en el Salto del Tequendama, una hermosa caída de agua que años atrás fue un símbolo natural de la región y que hoy está casi muerta. Y así, en esa condición, continúa su recorrido hasta su desembocadura en el río Magdalena, a la altura de Girardot. En ese punto, según algunos habitantes, los peces que ahí se obtienen saben a petróleo y el olor es insoportable. Aún faltan 5 años para la entrada en funcionamiento de la Petar de Canoas, aunque teniendo en cuenta la dinámica administrativa colombiana, tal vez más. Después de todos los trabajos que se han hecho, ya vemos bastante biodiversidad. Yo sí me imagino a los niños, a las familias alrededor del río. Y me lo sueño amado por los ciudadanos bogotanos. Pues ya le han hecho mucho trabajo, pero todavía tenemos varias décadas por delante y sí me imagino esto como un corredor ecológico muy especial para la comunidad. Sin embargo, debemos mirar hacia el futuro, hacer nuestra parte, cuidar y vigilar lo que con tanto esfuerzo se ha logrado. Y de paso reconocer que hay personas que están trabajando día y noche para recuperar al río Bogotá y que vuelva a ser un río de sueños.